Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas también a las personas que están presentes y también a los que están conectados en Facebook Live a este arquidiálogo del día de hoy. Como ya es costumbre, lo estamos haciendo todos los miércoles y de aquí a por lo menos a mayo ya tenemos la programación de los arquidiálogos todos los miércoles en esta sede. Afortunadamente estamos un poquito ya saliendo de lo que es la pandemia, paulatinamente, pero ya que lo que queremos es activar este espacio. Entonces, los miércoles estaremos aquí esperándoles, ya sea presencialmente o virtualmente también para los que nos están viendo en el interior de la República. Pasaré el micrófono al arquitecto Honorato Carrasco, presidente del colegio, para que dé un mensaje de bienvenida. Gracias, Alex. Bueno, pues gracias a todos y a todas quienes nos acompañan hoy en la Casa del Arquitecto, como bien decía Alejandro, tanto de manera presencial como los que lo hacen de manera virtual. Ya este espacio se ha ganado pues un lugar importante en la presencia de todos, sobre todo también de muchos seguidores que lo hacen tanto en Ciudad de México como fuera de la Ciudad de México, que tiene una red de seguidores importante y nos da mucho gusto porque nos permite cumplir una función que es justamente una de las múltiples funciones que tiene el Colegio de Arquitectos como organización gremial y que es comunicar los principales variantes, pero sobre todo los casos donde nuestros agremiados, los profesionales de la arquitectura pueden compartir justamente en un encuentro con pues todos los pares, gente que esté estudiante o que está inclusive interesado en el tema, pues con todos aquellos que están en esta parte del quehacer cotidiano de la arquitectura. Y hoy nos enorgullece pues traer aquí a la Casa del Arquitecto a Eric Martínez, quien es un arquitecto que además tuvo la oportunidad y hoy nos va a traer a la memoria al queridísimo arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. Ya lo contará de mejor manera Eric, por supuesto, pero tuvimos la gran fortuna de estar muy cercanos a través de la vicepresidencia y la curaduría de lo que fue su exposición en el Colegio de Arquitectos, el trabajo extraordinario de Yolanda en la curaduría y también la participación de la vicepresidencia de Efrén Muciño, quienes nos acercaron este trabajo justamente a Fray Gabriel y que nos permitieron, después de lo que fue el reconocimiento como Premio Nacional de Arquitectura, pues de acercarlo al colegio, de acercarlo a los agremiados, que todos de alguna manera, por supuesto, lo teníamos presente, pero la presencia de lo que fue su exposición y una serie que además una exposición que fue viajante, pues estuvo viajando en diferentes universidades, ha estado presente en muchas. Hoy trajimos parte de lo que es la muestra de fotografía aquí a la Casa del Arquitecto, pero justamente y además acompañada de una serie de pláticas que nos trajeron, creo que la parte más importante es traernos a la memoria el trabajo de Fray Gabriel. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto, Eric, que podamos volver a compartir esto con una serie, pues sobre todo de interesados en este gran trabajo de Fray Gabriel y tuyo en este acompañamiento que hiciste con Fray Gabriel en sus últimos años. Y pues encantados de escucharte y pues con mucho gusto. Entonces, bueno, pues de veras agradecemos de corazón este acompañamiento que siempre han tenido y la distinción que le han dado al Colegio de Arquitectos. Y hoy esta casa es tu casa y es la casa de Fray Gabriel. Muchísimas gracias. Gracias. Pues adelante, Alex. Pues el arquidiálogo, la intención es que haya literal una comunicación intermedia, que no sea una ponencia formal. Entonces, si desean levantar la mano,
para poder estar haciendo preguntas, intervenciones, cuestionamientos. Y asimismo, las personas que estén conectadas en Facebook Live, estaremos pasando las preguntas y comentarios. Entonces, le paso la palabra al arquitecto Efraín Muciño, vicepresidente también del colegio, quien estará a cargo de este arquidiálogo y en la charla con el arquitecto Eric Martínez. Adelante. Qué amable. Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Y esta vez tenemos el gusto de presentar al arquitecto Eric Martínez Saavedra, quien trabajó codo a codo y como alumno prácticamente de Fray Gabriel Chávez de la Mora, un arquitecto que dedicó prácticamente el total de su vida a la arquitectura religiosa. Como ustedes pueden ver, y en la poca muestra que ahorita les podemos dar, el arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora tuvo una prolífica obra que fue premiada inclusive con el Premio Nacional de Arquitectura 2020, de tal suerte que todo ese legado que nos deja lo mantiene vivo, por decir así, lo mantiene vivo en nuestros corazones, y muchas veces cuando nosotros vamos a alguna parte y vemos una obra, no sabemos de quién es. Esta vez vamos a tener la fortuna de poder apreciar esa obra, y cuando estemos frente a ella vamos a apreciar con qué detalle, con qué frescura, con qué inteligencia pudo plasmar todo ese sentimiento en la arquitectura religiosa. Como dato curioso, y esto nos los va a decir el arquitecto Eric Martínez, es en el sentido de que incluso se adelantó un poquito al Concilio Vaticano II, en donde pues una serie de características que tenía la arquitectura religiosa fue modificada, de hecho, bajo el lápiz, bajo los diseños de Fray Gabriel Chávez de la Mora. Y bien, no los entretengo más con esto. Voy a leer una pequeña semblanza del arquitecto Eric Martínez Saavedra, que es investigador, que se encuentra entre quienes alientan el reciente movimiento que busca valorar, conservar, promover y dar nuevos cauces a la arquitectura religiosa moderna y contemporánea de México. Nació en 1986 en la Ciudad de México, se formó como arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, de donde egresó en el año 2010 y donde se imbuyó en la tradición estética y el funcionalismo. Al mismo tiempo, estudió las características de la liturgia católica emanada del Concilio Vaticano II y de su constitución Sacrosanctum Concilium en la Abadía Benedictina del Tepeyac, bajo la guía del padre Anselmo Villanueva y otros religiosos de la misma congregación. También se ha desempeñado como docente de diversas asignaturas relacionadas con este arte y este diseño. En el campo de la arquitectura civil ha diseñado diferentes casas, oficinas y espacios comerciales recreativos. Sin embargo, la parte central de su trabajo se enfoca en el arte y la arquitectura religiosa. Desde el año de 2016 trabaja en el taller de San José Artesano de Fray Gabriel Chávez de la Mora, donde desempeña dos funciones principales. Como colaborador, asistió a Fray Gabriel en el diseño de sus obras más recientes, por mencionar algunas: el vitral del Santuario de los Mártires Mexicanos en Guadalajara, la adecuación litúrgica de la Catedral de San José de Tula, la adecuación litúrgica de la Parroquia del Señor de la Resurrección, de la Parroquia de San Isidro y de la Parroquia de María Auxiliadora y Don Bosco, y el centro parroquial de Nuestra Señora de Fátima en la Ciudad de México. Por otro lado, como encargado de su archivo, se ha dado a la tarea de organizar, catalogar y digitalizar los miles de bocetos, dibujos, planos, esculturas, fotografías, cartas y documentos que lo componen, muchos de ellos inéditos, con la finalidad de que los investigadores interesados en el tema tengan acceso en la
en el futuro próximo de este tesoro de valor incalculable, fundamental para trazar la historia del arte y la arquitectura religiosa de México en el siglo XX y XXI, así como para conocer desde adentro los caminos de la recepción de la reforma litúrgica conciliar en la Iglesia mexicana latinoamericana. Y bien, como ustedes saben, la Iglesia traía por pues tradición muchos de los diseños churriguerescos, charros cargados de pues mucha decoración, y Fray Gabriel Chávez de la Mora logró traer la simplicidad, toda esa sencillez, sin dejar atrás pues todo lo emblemático, todo lo grande y que es la religión, para poder transmitirlo a sus feligreses. Los dejo con el arquitecto Eric Martínez Saavedra, perdón, Eric Martínez Saavedra, para que nos ilustre con toda aquella legado que nos dejó Fray Gabriel Chávez de la Mora. Gracias. Es un placer estar aquí en la Casa del Arquitecto, un gusto poder conversar. Entonces, así como lo plantearon, es una dinámica de conversación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues levantar la mano, ¿no? y lo conversamos. Bueno, pues para comenzar con esta imagen, muchas personas me decían, ¿a poco esa obra la hizo Fray Gabriel, no? Entonces me he dado cuenta que el acercamiento a Fray Gabriel de muchos fue primero con su obra antes de conocer el artista que estaba detrás de todas esas obras, ¿no? La tipografía, la Basílica de Guadalupe, que tuvo en colaboración con don Pedro Ramírez Vázquez y José Luis Benlliure, o la Abadía del Tepeyac, o toda esta iconografía abstracta cristiana o católica que se realizó en los años 60, las medallas y los souvenirs de las Olimpiadas del 68, ¿no? Entonces, hemos tenido, yo creo que todos, un acercamiento a través de su obra gráfica, de su obra artística plástica y de su obra arquitectónica. Y después nos enteramos de que detrás de todo esto, pues había todo, pues un artista muy completo, ¿no? Ahí en las imágenes, pues podemos ver algunas de las piezas que hizo en el cáliz que está ahí en orfebrería, o el vitral del Santuario de los Mártires, que es una de las obras más recientes, un vitral pues muy grande, de 46 metros de base por 56 de alto. La Abadía del Tepeyac, el carrillón de la Basílica de Guadalupe, su diseño de vitrales, etcétera. Siguiente, por favor. Para contextualizar de quién estamos hablando y cómo se formó, nació en una familia católica en 1929, una familia pues ya con raíces muy católicas. Su hermano mayor, hermano marista, su hermana menor, también era religiosa, y pues la vocación no estaba, más bien estaba vista de manera normal dentro de su familia, ¿no? Una familia tapatía. Siguiente, por favor. Pero sus expresiones artísticas comienzan desde muy pequeño, o sea, ya tenía un talento nato, y lo podemos ver en estas piezas que hizo pues en su niñez, las piezas de la izquierda, que son realizadas con piedras o con pedacitos de madera, que ya son piezas con una abstracción, una síntesis muy, pues inocente además, pero estamos hablando de que esto debió haber sido realizado en los años 30, ¿no? Y luego, pues estas imágenes de expresiones o taurinas, que están hechas con técnicas de tinta china y acuarela, que las hizo alrededor de los 15 años también. Entonces ya vemos una destreza. Fray platicaba, ¿no? Yo no tomé clases, lo hice de manera natural, de manera espontánea, y porque me nacía, ¿no? Hacerlo. Entonces, pues son expresiones inocentes de un niño que tenía inquietudes artísticas, ¿no? En el momento en que se da a conocer estos dotes artísticos es con esta obra. Fray se inscribe a la Escuela de Ingeniería Civil
de Guadalajara, no existía arquitectura. Entonces, cursando el primer semestre de esta carrera, se inscribe a un concurso para arquitectos y gana el primer lugar para construir este monumento, que es este monumento a la bandera, titulado Águila, ¿no? Que ahorita está ahí en la entrada de Tlaquepaque. Estamos hablando de que esta obra la hizo cuando tenía 17 años. En esta escuela de ingeniería civil, se entera de que van a abrir una escuela de arquitectura y se muda de carrera. Esta escuela es como le llaman la Bauhaus chiquita, ¿no? Pero fue una escuela revolucionaria en el país, promovida e inaugurada por el arquitecto Ignacio Díaz Morales. Y el arquitecto, además de los arquitectos mexicanos, trae arquitectos extranjeros como Matías Geritz, Silvio Alberti, Bruno Cadore. En teoría, pues estaba José Villagrán García. Y estos fueron los maestros que tuvo Fray Gabriel, ¿no? Y de los que él platicaba, que tuvieron pues una influencia muy importante para después, que después vamos a ver reflejada en su obra. Siguiente. Él se gradúa en 1955 con un proyecto ya de centro parroquial, un proyecto religioso muy innovador. Ahorita vamos a ver por qué. Pero ese mismo año, terminando la carrera, se mete de religioso al monasterio de Santa María de Aguacatitlán en Morelos, y esto va a marcar, o va a ser un parteaguas. Este monasterio trae ideas revolucionarias porque lo funda un padre que viene de Bélgica, que ya viene con todas las ideas del movimiento litúrgico que se estaban dando en Europa, de celebrar de frente, de que los monjes deben de trabajar, regresar a la regla de San Benito, regresar a las fuentes evangélicas o a la Biblia, y lo más importante es la renovación litúrgica, ¿no? Cuando entra Fray Gabriel a este monasterio, se encuentra que el monasterio vivía del cultivo de aguacates, de la crianza de pollos, y él propone fundar un taller de artesanías. Este taller es el que les platicaba en el principio, donde se comienzan a hacer estas piezas, talleres Emaús, que ahorita, si vemos estas imágenes, cómo pasan de la granja a los talleres, y el monasterio se comienza a sostener económicamente de los talleres, ¿no? Como principal fuente de ingresos, pero se producen este tipo de piezas. Podemos ver piezas así ya muy figurativas, en plata calada y grabada, o podemos ver abstracciones, ya yo creo que en esta tendencia pues yo las relaciono mucho con la formación que tuvo con Matías Geritz, ¿no? Como la que está hasta la derecha. Es la última cena, ¿no? Y se entiende perfectamente quién es quién en esta imagen en esta imagen. Pues la cruz principal, la cruz más grande, Cristo, el que está junto, pues como abrazando, Juan, y aquí representa a Judas como el pecado, ¿no? Como una serpiente, pero es una figura completamente abstracta, o podemos ver ya figuraciones, ¿no? En los evangelistas o en el arca de Noé. Siguiente, por favor. Y una anécdota que platicaba Fray era que entrando a este monasterio, él pensaba que la arquitectura iba a quedar de lado, ¿no? Porque pues la idea de un monasterio es de que dependes del superior y trabajar para el monasterio, lo que requiera el monasterio. Pero en 1957, el padre Gregorio de Mercier, su superior, le encarga terminar el proyecto de la abadía, bueno, del monasterio, perdón, porque solo tenían construido esta parte, esta ala de aquí, y él la cierra con este edificio de hospedería y con toda esta parte de capilla para formar un claustro en el centro, como los monasterios típicos. Pero este proyecto va a ser muy revolucionario. Estamos hablando de que Fray Gabriel tenía alrededor de 27, 28 años cuando proyectó esta joya, que muchos al visitarla, igual que la Catedral de Cuernavaca, piensan que es la obra culmen de un artista consagrado por toda su expresión y toda su sencillez arquitectónica. Es una capilla circular,
Es un círculo de 16 metros de diámetro, en donde el altar ya está separado, lo que comentaba el arquitecto Muciño. Se adelanta 8 años al Concilio Vaticano II. Pensar que en México nos llega el Concilio de Trento o la celebración tridentina, el barroco, ¿no? En la colonia, en la conquista, se celebraba de espaldas al pueblo, se celebraba en latín, era otra liturgia completamente diferente. Gracias a las ideas de el padre Gregorio Le Mercier, que venía de Bélgica, con las ideas de renovación litúrgica, pues hacen este proyecto donde el altar ya está enfrente y se comienza a celebrar en el idioma del lugar, ¿no? En este caso, pues en español. Como todavía no estaba aprobada esta reforma, dentro del programa arquitectónico, pues se plantea esta capilla, que es una capilla que llaman capilla latina. Mientras están celebrando aquí en español, hay unos monjes celebrando aquí en latín. Y bueno, este es el área de la sacristía, que es en donde se revisten, donde se guardan los utensilios sagrados. Y viene el pasillo procesional, donde hay una pila de agua bendita y los pasillos laterales para ingresar, ¿no? Aquí entran los monjes en el coro monástico y luego los feligreses entran por una puerta aquí, suben la escalera y entran a una nave. Aquí está el confesionario y otra aportación importante en iglesias latinoamericanas es esta capilla, que es la capilla de la reserva eucarística. Regularmente la reserva eucarística estaba aquí, en el altar adosado, ¿no? Estaba aquí el sagrario. Entonces esta ya tiene una capilla reservada para la Eucaristía. Los feligreses pueden verla a través de una celosía, el sagrario, y los monjes pueden acceder por aquí, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un códice que dibujó para explicar el simbolismo de esa capilla, ¿no? Es otra joya porque, bueno, lo llaman Códice Teológico Litúrgico Arquitectónico y explica, pues es un evangelio plástico. Si regresamos la imagen anterior, por favor. Si vemos aquí, son piedras del sitio, o sea, excavaron literal el terreno para construir estos muros y separó las piedras por colores. Las más oscuras las utilizó para resaltar los elementos más predominantes y las más claras para construir los muros, ¿no? En el códice otra vez, por favor. Ok, si vieron en la imagen anterior, están estas piedras que representan a los 12 apóstoles. Y aquí viene la descripción de los apóstoles, o sea, de cada uno con su martirio, su vida, ¿no? Las características de su vida, etcétera. Y luego se retoma el cristocentrismo, es decir, el altar como centro, pero es un centro visual, no es un centro geométrico. El centro geométrico es la cruz. La cruz nos marca un eje vertical que nos conecta al axis mundi, o sea, la conexión entre el cielo y la tierra. Y luego no hay un ambón, hay un fascistol que tiene 4 caras para poder leer dependiendo de las lecturas, hacia la nave, hacia el coro o hacia a los diferentes puntos cardinales, ¿no? Pensar que el norte está hacia acá y entonces está orientada a oriente-poniente, ¿no? El nacimiento del sol y donde se oculta el sol. Esto aquí narra que se inspiró el círculo en el Gilgal, que es donde Josué, antes de ver la tierra prometida, saca unas piedras del terreno y construye una capilla, bueno, un templo circular. Entonces hace referencia a eso, pero también hace referencia a que es la forma, pues, que nace del programa, ¿no? Una comunidad reunida en una mesa fraterna, pues uno piensa en un círculo, pero pues es la primera capilla circular que se realiza en esta época. Okay. Esta es la Catedral de Cuernavaca, que se hace en el mismo año y se hace con el mismo espíritu. Entonces, se encuentra el don Sergio Méndez Arceo, que también es un obispo de vanguardia, con pensamientos de renovación litúrgica, y se le pregunta a Fray Gabriel, ¿y qué podemos hacer en la catedral? Pues vamos a hacer un proyecto de renovación litúrgica, y plantea este proyecto. Se encuentra con un edificio neoclásico, con todas estas yeserías del siglo XIX, es un edificio del siglo XVI, y entonces la restauración
dice recuperar todo lo que está en los muros, ¿no? O sea, limpiarlo de todos estos altares laterales que ya no funcionan para el Concilio Vaticano o para lo que se estaba gestando del movimiento litúrgico. Al retirar todos estos altares, descubren que hay frescos en los muros y esos frescos hablan del martirio de San Felipe de Jesús en Japón. Entonces se logran restaurar todos esos frescos y se hace la renovación litúrgica. Se rescata un baldaquino. El baldaquino, esta parte es muy simbólica porque el baldaquino tiene unas manos en la cubierta que representan al Padre, ¿no? Presentando al Hijo, que es el altar, el sacrificio, la roca, el sólido, y 7 candelabros que están suspendidos representando al Espíritu Santo. Entonces, todo esto es una explicación teológica, una catequesis teológica, y se recupera el ambón. Hay muy pocas imágenes dentro de este proyecto, predominan los textos, y aquí es donde nace la primera tipografía aplicada a la arquitectura de Fray Gabriel, pues aludiendo un poco a las mezquitas musulmanas, ¿no? Que la catequesis en las mezquitas no es a través de imágenes, sino es a través de textos. Y bueno, como dato, también pues se diseñó, Fray en ese entonces diseñó todo lo que es el ajuar, todos los textiles, y también diseñó 52 ornamentos para cada día de la semana, ¿no? Para el obispo. Siguiente. Luego, bueno, se ordena en el 65, 1 de mayo, día de San José Obrero. Esto lo pongo como dato curioso porque toda su vida la va a dedicar al trabajo, como buen benedictino, ora et labora, oración y trabajo. Y el 1 de mayo, día del trabajo, además, día de San José Obrero, ¿no? Es ordenado en esa capilla de Santa María de la Resurrección por don Sergio Méndez Arceo. Bueno, el monasterio cierra en el 68. Este monasterio quedó, los monjes decidieron cerrarlo por diferentes cuestiones. Y Fray en ese entonces pues se emigra a otra comunidad que se encontraba en la Ciudad de México, en Lindavista, ya con el encargo de un proyecto en Lago de Guadalupe. O sea, esa comunidad que se encontraba en Lindavista iba a construir un proyecto y se iba a mudar de Lindavista porque ya no cabían ahí, al Lago de Guadalupe en un terreno de 185 hectáreas. Bueno, en este terreno de 185 hectáreas le piden proyectar un monasterio y un colegio. Ahorita vamos a ver el proyecto de la Abadía del Tepeyac, que es que se encuentra aquí. Y pues ahorita lo vemos completo, pero es un proyecto que creció de manera orgánica, o así lo llamaba él. Entonces se proyectó todo el conjunto, pero se fue construyendo por etapas. De hecho, se sigue construyendo y hay planos de lo que podría seguir si la comunidad necesitara más espacios, ¿no? Pero bueno, tiene un claustro central típico de las abadías. Esto se encuentra en la parte más alta del terreno y una capilla cuadrada, que es como la característica de esta abadía. Tiene la única iglesia cuadrada que en todo el mundo. Para entrar a detalle con lo de la capilla, es igual una capilla que retoma los conceptos de Santa María de la Resurrección, una capilla de 20 por 20, con un altar sólido que representa esto, el Cristo sacerdote, pero como un ara de sacrificio, ¿no? Para matar un cordero, pero también representa una mesa, ¿no? Tiene las patas como una mesa de una comunión fraterna, la gente se sienta alrededor. Y aquí los apóstoles que vimos en la otra capilla que estaban en el muro, que eran las piedras, se encuentran en el piso. Y eso es muy interesante porque los apóstoles representan el cimiento de la iglesia. Entonces, dentro de esta iglesia se encuentran las cruces de dedicación en el piso como cimiento de la iglesia, ¿no? Hay un vitral que también representa la última cena, o la alegoría al Apocalipsis, la Pascua, la resurrección, y un muro completamente ámbar, que es que hace que todo el día este espacio sea dinámico. Un dato así curioso también de la arquitectura de Fray Gabriel es que los espacios no los abre hacia el entorno, los cierra completamente y la mayor parte de la luz es cenital o a través de vitrales. ¿Por qué? Porque
la concentración de lo que sucede debe de estar dentro del espacio, no fuera. Es una arquitectura introspectiva que invita a la participación de la liturgia, ¿no? Pensar que la liturgia busca eso, que la gente participe de manera activa, consciente y fructuosa. Bueno, aquí, pues, esta es la planta arquitectónica. Este es un acceso que está interior, o sea, por aquí se entra un vestíbulo. El campanario es esta parte, o sea, aquí los monjes tocan la campana, que es no hay una torre campanil, sino que está esta trave que sostiene las campanas. Y después entra este confesionario. Este confesionario es interesante porque ya tiene la modalidad de confesarse hincado de manera tradicional o sentarse junto al sacerdote y platicar de manera fraterna. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, para entrar un poco al concepto de centro parroquial, que fue el proyecto que trabajó desde su tesis, es interesante porque ya no se centra solamente en el templo. El programa arquitectónico se vuelve algo muy complejo porque tiene que analizar los requerimientos o las necesidades que tiene cada comunidad en la que se va a asentar ese centro parroquial. ¿Por qué? Porque dice que la liturgia, bueno, el Concilio Vaticano II dice que la liturgia es cumbre, también es fuente. Es decir, debe de haber una formación para el culto y luego debe de haber, pues, frutos de eso, ¿no? Actos de misericordia. Y todo eso se va a reflejar en un programa arquitectónico bastante complejo según lo requiera cada comunidad, ¿no? Entonces, aquí en un diagrama de funcionamiento que hace, está la zona de encuentro, o sea, ya el espacio central no es el templo, sino que es un acceso, un pórtico hacia la calle, un patio donde la gente se va a reunir y va a haber un espacio para formarse, otro para el culto y otro para la caridad y el apostolado, que pueden ser comedores comunitarios, consultorios médicos, etcétera, ¿no? Lo que la comunidad requiera. Y bueno, todas las habitaciones de los ministros, coordinaciones, administración y todos los servicios de estacionamiento, portería, etcétera. Como ejemplo de buen proyecto de centro parroquial, está la Trinidad. No se construyó completamente, solo se hizo una parte. Y me parece muy buen ejemplo de centro parroquial. La idea del centro parroquial es que genere comunidad, es decir, que funcione las 24 horas, ¿no? Ese concepto de que todo el tiempo exista gente reunida o cohesión social. Entonces, esto es muy parecido al esquema que les mostré hace rato. Aquí está la calle, un acceso, un vestíbulo, y la zona de coordinación o de administración. Aquí hay una pequeña capilla y luego la capilla principal o la iglesia principal. Como ven, pues ya no es la fachada que da hacia la calle, ¿no? Luego un auditorio, merenderos o cafetería. Y arriba se encuentran la casa parroquial, más salones de catequesis. Y en la azotea está proyectado una cancha de básquetbol, ¿no? O sea, como zona deportiva. Es decir, la cancha también es parte de generar comunidad, ¿no? Hay un dibujo de la fachada de ese proyecto. Y otro ejemplo de centro parroquial ya más reciente es que es San Benito, está proyectado para un terreno en Guadalajara de 100 metros por 300. Este es un proyecto mucho más complejo, ya tiene dos niveles de estacionamiento subterráneo, un espacio comercial y tiene teatros y cines para cultura. Entonces, en esta parte tiene las casas y los conventos para los sacerdotes. Esta es dos salas de cine y la sala de teatro. Todo esto es el espacio le llamamos girola, que es un espacio que pasa por detrás del presbiterio, que conecta a la sacristía y a otras capillas, ¿no? Anexas. Este es un esquema, croquis es de Fray Gabriel. Se apostaba por o pasar desapercibido o que resaltara, ¿no? Está en un espacio donde hay muchos edificios comerciales
se le apostó a que destacara el volumen de la iglesia, no que compitiera, sino que destacaran, que no se perdiera entre todos los edificios grandes que estaban alrededor, y se planteó una estructura así. Por dentro, este es el espacio de la girola que conecta a las otras capillas y que conecta a la sacristía o al templo, por esta parte. Y el espacio de la feligresía o de la nave, igual en forma de, para poder rodear el presbiterio y poder fomentar otra vez la participación. Como dato también de lo que retoma Fray Gabriel dentro de los proyectos son los retablos. En varios de sus proyectos vamos a ver los retablos, pero ya no estos retablos barrocos, sino retablos abstractos o semiabstractos que destaquen la imagen, como el de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Que está la tilma y hay una serie de elementos lineales dorados que hacen que la imagen destaque y se pueda percibir desde cualquier punto de donde se pare uno dentro del edificio, ¿no? O dentro del espacio. Luego, dentro de la iconografía y dentro de la escultura, pues realizó más de 80 pinturas y de esculturas, no tengo el dato, pero son muchas esculturas las que realizó, pero esta destaca, está en la abadía del Tepeyac. Pongo estas dos porque son las dos piezas que realizó él solo, o sea, sin ayuda de un artista externo. Y es interesante ver, por ejemplo, el San Benito tallado en madera, con toda la simbología que contiene. Es un hombre maduro, un hombre barbado, representando como sabiduría, sosteniendo el evangelio y sosteniendo un báculo que lo representa como abad, como superior de una comunidad. Ese báculo con una cruz que tiene 5 piedras o 5 diamantes que son, representan las llagas de Cristo. Luego un cuervo y una serpiente. Esto como la dualidad que siempre vemos presente en todas pues las expresiones artísticas religiosas, ¿no? El bien, el mal, el cielo, la tierra. El cuervo dentro de la historia de San Benito se le llevaba pan cuando estaba de ermitaño en una cueva en Subiaco y lo salvó de un pan envenenado. Y luego el cáliz también como símbolo de que los monjes en Vicovaro lo intentaron envenenar y cuando bendijo el cáliz, se reventó, ¿no? Entonces la serpiente como símbolo del veneno y y el cuervo dentro de esta misma narrativa o dentro de esta historia. Luego está este Cristo Pantocrátor, que está en una abadía también proyectada por Fray Gabriel, que está en Oceanside, California, Prince of Peace. Es un Pantocrátor neobizantino, porque retoma los elementos bizantinos, pero los vuelve contemporáneos. Aquí podemos ver como simbología dentro de esta iconografía las llagas de Cristo, que son estas estrellas, pero es un Cristo entronado, ¿no? Es un Cristo que está sentado en un trono que está conectando dentro de este círculo o dentro de esta apertura lo que es la conexión entre el cielo y la tierra. Luego los círculos como Trinidad, 1, 2, 3, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tetramorfos, que son los evangelistas, Lucas, Marcos, Juan y Mateo. Luego el alfa y el omega como principio y fin, y la dualidad otra vez aquí, el sol y la luna, ¿no? El día y la noche. Y luego de fondo una cruz como símbolo de su martirio. Bueno, y aquí también están las cadenas rotas, ¿no? del infierno, Nika, que es la victoria de Cristo en griego, y yo soy, ¿no? El W-O-N, yo soy. Este esquema también es muy, muy interesante, que es como la parte teórica de todos los proyectos que vamos a ver de Fray Gabriel, y nace del modulor de Le Corbusier, que creo que todos conocemos, o la mayoría de aquí conocemos, que es pues sí, análisis antropológico
antropomórfico que hace Le Corbusier, donde nos dice pues que podemos basarnos en eso para diseñar los muebles y los espacios de manera correcta, ¿no? Que además está basado en un hombre ideal europeo. Entonces, Fray, a través de este esquema, basándose en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, para generar un espacio no nos podemos basar solamente en las medidas antropomórficas, sino que también nuestra alma y nuestro espíritu generan espacios y generan un programa arquitectónico, porque no solamente somos cuerpo y somos casa, ¿no? Muebles, herramientas útiles, vehículos, ruido, etcétera, sino que también somos alma, ¿no? Tenemos amigos, familia, cultura, sociedad, estamos insertos en la cultura, en la sociedad, etcétera. Y tenemos fe, ¿no? Creemos en algo. Y haciendo una reflexión o una alegoría, también hace este esquema que es interesante, que lo platicaba hace rato un poco el arquitecto Efrén, ¿no? Del barroco y del gótico. Él hace una reflexión sobre los regalos que le hicieron al niño Dios en su nacimiento, ¿no? Que le regalaron oro, incienso y mirra. Hace esta análisis del rey como la época del barroco, ¿no? Que se le regaló oro. Luego el incienso, que representa al Dios en la época del gótico. Y la mirra es la época actual, una arquitectura que esté dentro del contexto, que ayude a las personas, que no estorbe, que lo haga ser mejor persona, que lo haga crecer, ¿no? Entonces, la época que nos toca, en la que nos toca proyectar es una arquitectura ni para el rey ni para el Dios, sino para el hombre. Una arquitectura que ayude a generar comunidad y que ayude a las personas a ser más cercanas, ¿no? Y bueno, también esto reflejado en los conceptos de Vitruvio, sólido, útil y bella, que sea estética, que tenga carácter y que tenga una buena estructura, ¿no? Y bueno, platicando de los proyectos actuales o de los proyectos que se quedaron en el taller y que se siguen trabajando y que se siguen, que algunos ya están en obra, les muestro que es una cruz memorial, una cruz que está en una loma larga en Monterrey, que divide San Pedro de Monterrey. Esta cruz es una cruz de 170 metros de altura, que tiene una capilla aquí al centro y un mirador, pero lo más relevante creo que de este proyecto es su centro comunitario. Este proyecto se inserta dentro de una comunidad pues conflictuada, y este centro comunitario pues presta todos los servicios que la comunidad requiere. Hay guarderías infantiles, talleres para de carpintería, de herrería, espacios tecnológicos, gimnasios, un auditorio, etcétera, ¿no? Además de un museo y capillas. Entonces, este centro comunitario, pues lo que busca también, aparte de, pues, de reunir a las personas, también es regenerar un poco el tejido social que está aquí inserto en la parte circundante, ¿no? Y las adecuaciones litúrgicas que se mencionaron al principio también, de las obras que están aquí en la Ciudad de México. Está esta de Señor de la Resurrección en Bosque de las Lomas. Este proyecto lo hizo el arquitecto Cortina y Fray Gabriel lo intervino en los 80s con como esta hoja de origami, ¿no? Sí, como esta hoja de papel doblada. Y hizo esta cruz. Su proyecto ya no se terminó en esta zona del presbiterio, ya no se realizó. Y hace poco, hace 2 años, se pidió que se rescatara el proyecto original. Hicimos una nueva propuesta. Este altar es una pieza de Vasarely, entonces ese elemento se repite en los demás, en el ambón, en la sede, haciendo una referencia aquí en la pila bautismal y en el sagrario. Y se hace una nueva propuesta para distribuir mejor la parte litúrgica. Recordar que el programa arquitectónico de una iglesia es la liturgia misma, ¿no? Cuando hacemos el análisis de los usuarios para hacer una casa o para hacer una escuela, un colegio,
cuando se hace una iglesia, el análisis es estudiar la liturgia, cómo funciona la liturgia, ¿no? Es decir, toda la parte del rito y toda la parte de la celebración del misterio pascual, etc. Entonces, el programa arquitectónico para que funcione bien una iglesia es a partir de lo que nos pide la liturgia. Esta iglesia que es en San Isidro, ahí cerca de Tecamachalco, también una adecuación litúrgica. Aquí sí se propone un retablo para resaltar la pieza de San Isidro y estos vitrales para generar también un ambiente distinto, un ambiente más de introspección, un ambiente más de solemnidad también, ¿no? Entonces, pues se rescata bastante esta iglesia que se veía muy perdida, ¿verdad? Y luego esta María Auxiliadora, también se hace una propuesta de adecuación litúrgica, también en la Ciudad de México, proponiendo un retablo mucho más sencillo del que tiene, resaltando también la imagen de María Auxiliadora que se encuentra aquí y colocando a Don Bosco, que también es la iglesia de María Auxiliadora y Don Bosco. Don Bosco es el que visualiza a María Auxiliadora, entonces aquí no había ninguna imagen de Don Bosco, aquí se propone, y las plataformas para que exista una mejor celebración eucarística también, ¿no? Esta parte la van a ver o se ve casi en todos los proyectos, esta grada, que es un espacio sacramental. Aquí es donde se celebran los bautizos, las bodas, si hay una misa de exequias de cuerpo presente, aquí es donde se coloca el ataúd, etcétera. Lo van a ver también en este proyecto de la Catedral de Tula, donde también se hace el proyecto de adecuación litúrgica. Y bueno, pues traigo un texto que hizo Fray Gabriel, un texto muy cortito, que habla de este esquema de cuerpo, alma y espíritu, que me voy a permitir leer, ya como para finalizar y poder pasar a las preguntas. Dice: hay arquitectura que brota como sugerida, provocada o exigida por un programa determinado a partir de una lista de necesidades, edificada de acuerdo a unas funciones concretas y requeridas que hay que satisfacer. Arquitectura que surge armónica y que expresa con belleza el uso a la cual está destinada. Se da así la adecuación entre la expresión formal, el programa arquitectónico y el carácter específico de esa obra. Es decir, que hay una arquitectura que nace del programa y que esa arquitectura es la arquitectura que responde al usuario, ¿no? Que responde a las personas. Dice, y hay arquitectura que nace caprichosa, generada de una forma preconcebida, y que esto viene a oprimir y constreñir el programa al que debía atender y servir. Arquitectura que forza el posible y libre desempeño de funciones dentro de ese espacio que fue pensado más emotivamente que a partir de una cuidadosa reflexión. Esto es una inadecuación que forza a la función a la forma prefijada. Una será verdadera arquitectura apta para servir en plenitud a las funciones específicas, a desempeñarse en ella y así cooperar al crecimiento y gozo del morador al que está destinada. Otra no, solo engolosinada con una forma y por eso sin adecuarse debidamente a lo que debía servir, más bien lo dificulta y obstaculiza. Si se hace arquitectura para servir a quien la habita, es de primordial importancia conocer bien al morador que la vivirá, tener el concepto adecuado de una antropología plena. San Pablo, cuerpo, alma y espíritu, y conocer bien las actividades que en ella debe cumplir, que determinarán el programa arquitectónico. Este programa requiere ser bien analizado antes de pensar en conceptos formales. Bueno, pues Fray Gabriel falleció hace 2 meses casi, y pues es interesante o sería bonito también reflexionar sobre sus ideas y que esta charla sirva también como un homenaje, como pues un recuerdo y un memorial. Un memorial en el sentido de que pues siga presente, ¿no? Que siga presente sus ideas, que siga presente su arquitectura. Bien, vamos a comenzar una serie de preguntas y respuestas.
a esta exposición. Yo creo que es bastante claro lo que nos ha mencionado el arquitecto Eric Martínez Saavedra. Y pues quisiera saber si hay alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Ninguna? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Y del proyecto de Monterrey se va a hacer o se empezó a hacer o qué va a pasar? ¿O ya se hizo? Pues se hizo una parte que es la explanada y se comenzaron las terracerías, pero hay un comité que está trabajando allá en Monterrey y que es el que pues ve toda la parte constructiva y financiera, ¿no? Entonces van avanzando conforme pues reciben los apoyos y todo esto, pero sí se está haciendo. Ujú. Hola. Perdón, mencionaste que estudiaste en el Politécnico, ¿no? Bueno, por lo general muchas veces los del Politécnico como que se dedican mucho a la ingeniería, ¿no? Y como que ese tema, ¿a ti cómo fue una motivación personal? ¿Cómo te motivaste a trabajar? Pues en algo más artístico, algo más conceptual, algo más distinto a lo que pues, normalmente vemos, ¿no? O sea, ¿qué te motivó a trabajar con el arquitecto? Bueno, con el Fray. Bueno, primero trabajar con Fray nunca me lo imaginé, ¿no? Fue, pues sí, como lo podría decir, fue una bendición. Pero conocí a Fray, yo siendo niño, estudiando ahí en el colegio del Centro Escolar del Lago, pues lo conocí como sacerdote, ¿no? Y ya después él me motivó a estudiar arquitectura, no diciéndome que estudiara arquitectura, sino por la admiración que le tenía. Tampoco sabía sabía que su arquitectura era muy, muy bonita y muy bien hecha porque conocía el colegio y conocía el teatro, la abadía, pero no sabía de la relevancia, no lo había estudiado, solo lo conocía y lo trataba, ¿no? Ya dentro de la escuela, pues me empecé a empapar más de lo que él hacía, pero dentro de la formación que tuve en el Politécnico, me encontré con arquitectos que amaban mucho la teoría de la arquitectura y con arquitectos que amaban mucho el proyecto arquitectónico. Y también, bueno, estaba la posibilidad de hacer o costos de ingeniería o lo que tú quisieras, pero sí estaba esta parte de arquitectura como muy bien establecida, ¿no? Entonces, y de hecho, creo que el lenguaje que se utilizó dentro de la carrera me ayudó precisamente a entenderme bien con Fray Gabriel. O sea, es un arquitecto, sí, de corte, pues muy estético en su obra, pero nace del funcionalismo. O sea, Fray Gabriel no trazaba una línea, sino antes analizar al usuario y hacer un buen programa arquitectónico y unos buenos diagramas de funcionamiento, ¿no? Entonces, con ese lenguaje yo me puedo entender muy bien con él. O sea, no hacíamos una línea de proyectos, sino teníamos bien pensado o bien analizado al usuario y bien analizado un terreno, un análisis topográfico, todo lo que se requiere antes de proyectar. Entonces creo que eso fue claro que yo mi formación pienso que la terminé, bueno, no la he terminado, pero creo que se desarrolló bastante dentro del taller. O sea, todo lo que aprendí con él, ¿no? Y su rigor para proyectar y el cuidado del detalle. O sea, hablar de este concepto que tenía Fray, de que la arquitectura la arquitectura es artes y artesanías al servicio de la liturgia, ¿no? O sea, no puedes separar la arquitectura del arte y la artesanía. Entonces, cuidar hasta cómo se iba a fabricar y cómo se iba a realizar un mantel. Entonces, o un mueble, ¿no? Cuidar el detalle de la ejecución de un mueble. Entonces, sí, fue así. Hace 7 años me llamó por teléfono y me dijo, ¿quieres trabajar conmigo? Y yo, sí. Ujú. Bien, existen en nuestros compañeros que nos están viendo a través de Facebook Live buenos comentarios, por ejemplo, el de Juan Alberto Carmona, excelente charla, felicidades, amigos del CAMSAM.
Quiero decirles también con orgullo que después de haber recibido, más bien que apenas era nombrado porque en la pandemia, si ustedes recuerdan, no se podían hacer las premiaciones en Palacio Nacional. Y vaya, lo nombraron Premio Nacional de Arquitectura en 2020 y tuve la gracia, la ventura de entrevistar a Fray Gabriel Chávez de la Mora como ya galardonado como Premio Nacional de Arquitectura. Y en esa ocasión le quise hacer una pregunta y quiero confesarles aquí, le puse un torito, ¿sí? Y con gran humildad me respondió. Bueno, la pregunta fue esta. Arquitecto Fray, ¿ha recibido algún encargo religioso de otras religiones, de otros credos? Y él me contestó muy tranquilo, sí, sí he recibido ese tipo de encargos y sobre todo de la comunidad judía. Y eso muestra su sencillez, su profesionalismo, su gran habilidad en resolver temas religiosos. Todos nos llevan a un ser supremo. Los que no crean en esto, los respeto. Pero esa respuesta me llenó de mucha satisfacción y de mucho conocimiento porque una persona que se dedica 100% o casi 100% a los proyectos religiosos, hablando de la religión católica, pudo realizar encargos de otras religiones. Aunque, pues vaya, la religión judeo-cristiana es bien conocidos por todos, tienen cierta similitud. Sin embargo, también obtuvo otros encargos de ese tipo. Y bien, esto se los quería comentar como algo que me quedó muy dentro de mí al charlar ricamente con Fray Gabriel Chávez de la Mora. En ese sentido, quisiera también, ya que no hay más preguntas, darle el micrófono a la arquitecta Irma Yolanda para que cierre esta rica charla. Adelante. Y si hay otras preguntas, no duden, por favor. Arqui, antes de, pues, complementando un poquito lo que usted mencionaba, por ejemplo, de proyectos de Fray que no son religiosos, el Teatro San Benito Abad, que fue medalla de oro en la Bienal de Arquitectura Jalisciense cuando se construyó, es un ejemplo de teatro, yo creo de los mejores teatros que tenemos en la República. Tiene 22 años, es un teatro muy vigente, que se resolvió con muchísima maestría. Y el colegio también, el Centro Escolar del Lago, que es de los 80s, 90s, son ejemplos de arquitectura no religiosa que realizó Fray con mucha maestría. ¿Por qué? Por la metodología arquitectónica que se seguía, ¿no? Entonces, esta metodología permite que los proyectos de cualquier tipología puedan ser resueltos de forma adecuada. Es una arquitectura precisamente a lo mejor de muchos edificios de tipología religiosa, pero dentro de estos edificios se encuentra una espiritualidad muy particular. O sea, podrían ser de otra religión, pero lo importante es la espiritualidad de los espacios que se crean, ¿no? No son construcciones, son ambientes que generan intimidad, que generan recogimiento, que generan meditación, ¿no? Excelente. También quisiera comentarles que Fray, como le gustaba que le dijeran, recibió hasta el último momento de su vida, ¿sí?, encargos arquitectónicos. 92 años y todavía recibía ese tipo de encargos. Era una persona sumamente creativa y sin descanso, ¿verdad? Siempre lo veía trabajando. Como ejemplo, les podemos decir, en una ocasión lo visitamos en la abadía y nos invitó a desayunar
y él mismo con su gran simpleza, con su gran, ¿cómo les podría decir? Tranquilidad, con su gran persona que era, ¿sí? Él nos sirvió el café, nos buscó las cucharas, nos buscó las tazas para sentarnos en su comedor y nos hizo favor de invitarnos a desayunar a la arquitecta Irma Yolanda y a un servidor. Eso me llena de orgullo porque saber que una persona tan prolífera, tan grande de espíritu, haga ese tipo de cosas. La simpleza, la gran persona que fue. La verdad es que me dio un conocimiento en ese momento enorme para poder transitar por la vida. Y bien, les dejo con la arquitecta Irma Yolanda para cerrar este conversatorio. Adelante. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Quiero agradecer su presencia en nuestra casa, la Casa del Arquitecto, y a nombre del Colegio de Arquitectos y de la Vicepresidencia de Asuntos Profesionales. De verdad que no hay forma de agradecer el que siempre nos acompañe con el trabajo de Fray. Y bueno, hay días muy señalados para irse. Y Fray tuvo un día muy especial. Pero esos días siguen manifestándose. Hoy, en la liturgia, en las costumbres que tenemos como católicos o como cristianos, se celebra el inicio de la Cuaresma. Y qué hermoso día, la verdad, nos tocó para esta conferencia, sin planearlo, sin tener que programar absolutamente nada, se dio este momento. Y quiero agradecer también a cada uno de ustedes y a todos los que nos escuchan en Facebook o nos ven a través de Facebook, que nos hayan regalado su tarde tan hermosa. Yo espero que lleven en sus corazones ese mensaje que Fray transmitió a través de toda su obra arquitectónica. El conocerlo, yo siempre le decía, Fray, es que tú para mí eres el Papa. De verdad, o sea, no sé, al ver al Papa a través de los medios, pues genera distintos sentimientos y emociones. Y Fray era eso, y de verdad, conocerlo fue una bendición, como lo ha dicho Eric, como lo ha dicho el arquifrén. Y cada vez que sucede algo con respecto a cualquier evento, porque yo creo que su mayor herencia que nos ha dejado es seguir dando y compartiendo y presentando su obra. En cada evento que se presente siempre es distinto. Es tal la magnitud de su obra que nunca se repiten las cosas. Créanme, yo tuve que meterme mucho en lo que es su obra porque la exposición Arquitectura entre líneas, tuve la bendición de hacer el proyecto museográfico, pero además la curaduría, cosas que no son fáciles y a quienes están abocados o les gusta presentar sus trabajos, yo creo que van inclinados hacia la museografía. Háganlo, son experiencias de verdad maravillosas. Y después de cada una deja enseñanza, porque lo que es una exposición es emociones y sentimientos. Como arquitectos nos toca organizarlo y esa bendición de verdad fue hermosa. A través de eso pude conocer más cosas y analizar un poco más la obra
Y aún así, cada vez que escucho al arquitecto Eric transmitir todo esto, encuentro algo distinto y aprendo algo distinto. Muchas gracias y buenas noches. Podría seguir hablándoles de esto, pero el tiempo también nos apremia. Gracias por estar presentes. Y bien, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos otorgan el presente reconocimiento al ingeniero arquitecto Eric Martínez Saavedra por el arquidiálogo con el tema Fray Gabriel Chávez de la Mora, el legado de un artista sacro. Ciudad de México, 22 de febrero del 2023. Y lo firma el presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Muchas felicidades, Eric.